Enamorarse, declararse y emparejarse. Todos dicen que es hermoso. Pero es una mentira, porque los enamorados también tienen sus posiciones. El explotado y el explotador. El sirviente y el amo. El vencedor y el perdedor. Si quieres permanecer con la frente en alto, no te conviertas en el perdedor, porque el amor es una guerra. Y pierde quien se enamora. La Academia Privada Suchin es una famosa escuela para educar a hijos de nobles y ricos, y está llena de jóvenes promesas que cargan con el futuro del país. Así que los miembros del consejo estudiantil no pueden ser unos chicos corrientes. Kaguya Shinomiya es la vicepresidenta del consejo estudiantil. Cuenta con una fortuna de 200 billones. Es la heredera del gran grupo Shinomiya con más de 1000 sucursales. Una señorita rica en toda regla, al igual que ha ganado premios en arte, música y artes marciales. Y el hombre al que apoya es Miyuki Shirogane, el presidente del consejo estudiantil. Sin duda es el estudiante más inteligente de la academia. A diferencia de Kaguya, solo se centra en sus estudios, y fue por su comportamiento ejemplar que llegó a ser presidente enseguida, a pesar de no llevar mucho tiempo en la academia. Todos los estudiantes se daban cuenta que ambos serían una pareja perfecta, pero ellos quieren cuidar su orgullo, y por más que ambos sientan algo por el otro en secreto, no quieren humillarse y arruinar su imagen al tener que arrodillarse ante la persona que aman. Quieren que sea el otro que se declare primero. De una cosa a otra pasó medio año, y en ese tiempo ninguno se declaró. En ese periodo de tiempo perdido, pasaron de pensar que podrían salir con el otro a que deberían hacer todo lo posible para que el otro se les declare. Por esta razón comenzaron a idear varias estrategias amorosas para ganar esta guerra del amor. Por otro lado, hay una persona que ni se percata de las estrategias de los dos genios, y esa es Chika Fujiwara, la secretaria del consejo estudiantil y mejor amiga de Kaguya, quien es una chica bastante alegre y para divertirse con sus amigos puede interpretar hermosas melodías. Chika es tan amable que cuando se ganó un par de boletos para asistir al cine, decidió regalárselos a ambos. Shirogane sugirió a Kaguya ir a ver la película juntos, aprovechando la oferta de Chika. Pero cuando Chika resaltó que hay rumores sobre si una chica y un chico ven esa película juntos se enamoran, se dio cuenta que él solito se acorraló. Kaguya no desaprovechó el paso en falso de Shirogane y resaltó que ir juntos a pesar de esos rumores suena a declaración de amor. Shirogane está en apuros, mas para no perder esta batalla, evade la insinuación de Kaguya diciéndole que él no cree en esos rumores. Como una gran jugada reiteró su invitación y le cedió a ella la decisión de ir o no. Shinomiya debe pensar rápido, podría rechazar la propuesta sin tener problemas, pero así desperdiciaría por todo lo que trabajó para que esta situación ocurriera. Pues ella fue la que dejó los boletos en el buzón de Fujiwara falsificando una nota para que pareciera a la de un concurso. Si rechaza la propuesta, es posible que Shirogane no le proponga nada más. Así que contraataca haciendo uso de su habilidad de falsa inocencia, diciendo que ella sí cree en esas historias, pero desearía que la invitaran de una forma más apasionada. Esa es una habilidad de negociación de los Shinomiya, que consiste en ejecutar expresiones y tonos de voz calculados que harían sonrojar hasta a un dios. Esto pone inquieto a Shirogane, y Shinomiya no lo desaprovecha. Sigue atacando. Sin embargo, Fujiwara supuso que tal vez no les gustaría esa película romántica, así que mejor les cambió los boletos por los de Pájaro Pajarete, arruinando sus cálculos para delatar el amor del otro solo con ese inocente comentario. Guerra romántica. El orgullo les impide declararse al otro, por tanto usarán su inteligencia y habilidades para que lo haga el otro. Curiosamente, Kaguya recibió una carta donde la invitan a una cita, mas aunque ella no sería capaz de aceptar salir con alguna mala hierba, fue con los del consejo para asegurar que sí asistirá. Todo para causarle celos a Shirogane. Shirogane quería detenerla a toda costa, pero hacerlo sin razón alguna sería declarar que le gusta, a lo que hace uso de su posición de presidente, diciéndole que si comienza una relación repentina, podrían expulsarla, y que al ser miembro del consejo
consejo, él mismo se lo notificaría a los profesores. No obstante, Kaguya decide continuar con el plan sin importarle ser expulsada. Sin embargo, Shirogane le pregunta si estaría dispuesta a cambiar de opinión si él se le declarara. Shinomiya, afectada por los sentimientos, dice que podría haber una posibilidad, por lo que Shirogane remata, argumentándole que lo que siente por esa persona no es amor. Si las palabras de otro hombre le hacen olvidarlo, no tiene nada de verdadero. Kaguya al final decide irse con el admirador al ver que no fue detenida de una manera apasionada, y cuando estaba por pasar la puerta es retenida como si de una novela de amor se tratase. Pero solo era Chika Fujiwara que no quería que Kaguya sea expulsada. Vivimos en un mundo tecnológico, y Shirogane era uno de los que insistían en que los celulares no son necesarios. Sin embargo, cambió de idea, hasta que al fin se compró un celular. El problema es que no tuvo Line por medio año, al igual que desea que Kaguya le pida su número. Mas a pesar que enseñaba su móvil a la vista de todos, Kaguya no le pidió su contacto en ningún momento. Debido a esto pensó en pedirle su número él mismo. Pero pedirle el número a alguien puede interpretarse como una jugada lasciva y desesperada. ¿Y eso significa love? Prácticamente sería una declaración de amor, por eso no puede pedírselo. En cambio, Kaguya tampoco se iba a dejar tentar por el contacto, pues que Shirogane se consiguiera un celular era parte de su plan para que él sea el que ruegue por su número. Así es esta guerra, o atacas o te derrotarán, lo pides o te lo piden. Así se decide quién es dominante y quién no. Como gran jugada, Shirogane pone como imagen de perfil una foto de cuando era niño, la cual Kaguya obviamente quería ver, pero para no sucumbir a la trampa, sacó su as bajo la manga, la cual es realizar una actuación de tristeza, haciéndole creer a Shirogane que es demasiado cruel al no enseñarle la imagen. El efecto Barnum de psicología dio efecto en él, y terminó enseñándole la foto por unos segundos. Al ver la imagen, Kaguya ya no tenía motivos para que sea ella quien le pida el número. Shirogane perdió su última esperanza. A pesar de todo, sí intercambiaron números. Todo gracias a que Chika resaltó que el teléfono de Kaguya es demasiado antiguo como para recibir mensajes por Line. A pesar de que aún falta demasiado para el verano, los chicos se ponen a pensar en hacer un viaje de vacaciones juntos. Shirogane pensaba en un viaje a las montañas, lugar de aire fresco donde podrían mirar las estrellas al anochecer. La situación perfecta para que Kaguya se enamore de él y se le declare. Por otro lado, Kaguya prefería ir a la playa para freírle el cerebro a Shirogane con su traje de baño, y bajo el hechizo del mar, este se le declare al atardecer. Pero Shirogane no sabe nadar. Sería el único con flotador. El viaje tiene que ser a la montaña para no quedar en ridículo. Mas Kaguya, sabiendo que este se negaría, buscó muchas excusas para que Shirogane no quiera ir a la montaña, como mencionarle que ahí siempre está lleno de insectos. Shirogane no soporta los insectos. Solo por esta razón accedió a viajar a la playa, olvidándose completamente de la montaña. Ay, la pobre Kaguya se percató tarde que ir a la playa sería un suplicio, pues a pesar de que está orgullosa por su figura, carece de poder de ataque. A comparación del gran cargamento de Fujiwara, el poder delantero de Kaguya sería como el de una pistola de juguete y el de Fujiwara un tanque. La diferencia es abismal. Debido a esto, los papeles se invierten. Ahora Kaguya prefiere ir a la montaña y Shirogane al mar. Al no llegar a ningún acuerdo, lo mejor sería pensarlo hasta que llegue el verano. Como te decía, todos veían a Shirogane y Kaguya como ejemplos a seguir, por lo que hasta un chico llegó con Shirogane para pedirle un consejo amoroso, creyendo que tiene buena experiencia con las mujeres. Pero la experiencia romántica de Shirogane es de cero, y como no quiere que todos se enteren que es un fracasado en el amor, decide aconsejar al chico, aunque no se percataron que Kaguya les estaba escuchando a escondidas. El chico le comenta a Shirogane que quiere declararse a una chica llamada Kashiwagi, pero tiene miedo que le rechace debido a que la chica solo le regaló 3 bolitas de chocolate en San Valentín y los pocos contactos que han tenido siente que se burla de él. Mas Shirogane le dice que la chica está completamente enamorada. Asimismo, las burlas son para evadir sus sentimientos debido a que las mujeres nunca dicen lo que sienten. Te darán indirectas en las que no sabes cuándo es en serio y cuándo es de a juego. Aquí un ejemplo. ¿Me
podrías decir si estás saliendo con alguien? Si no tienes, sal conmigo. No, pero yo... Lo sabía. Estamos destinados a estar juntos, ¿eh? Dijo que no tiene novia. ¡Qué gracioso! Está bien bueno y guapo como el Dr. E. Como es la primera declaración del chico, Shirogane le enseña una ingeniosa técnica para enamorar a la chica de tus sueños. Esta consiste en arrinconar a la chica contra la pared para que se sienta sobrecogida y susurrarle al oído lo siguiente: My lady, yo sigo al Dr. E. Con esto el sentimiento de la chica debería de cambiar, que hasta te tendrá admiración, provocando que tengas éxito. El chico se fue maravillado y al poco tiempo se declaró usando la técnica de Shirogane, que por extrañas razones funcionó. Aunque no lo parezca, Kaguya fue criada apartada de la sociedad para que creciera como una señorita regia y no tuviera conocimiento de las cosas lascivas como la primera vez, provocando que los del consejo tengan que explicárselo, ya que siendo tan inocente, cualquiera podría malinterpretarla o alburearla. A ella le gustaría llevar una vida normal como la de los otros chicos, y apenas tuvo oportunidad de ir caminando al colegio sola, la aprovechó para encontrarse con Shirogane e ir juntos. Sin embargo, en el camino se encontró a una niña que tenía miedo de ir a la escuela sola, por lo que la acompañó hasta que se encontró con sus amiguitas, perdiendo la oportunidad de ir junto a su chico. Mas cuando menos se lo esperaba, apareció su hero, que por suerte se había retrasado y coincidió con Kaguya en el camino, llevando juntos un mágico viaje en bicicleta rumbo a la escuela. Las batallas continúan, utilizando todo lo que esté a su alcance. Orejas de gato, combinación maestra, aunque a Shirogane no le quedaban tan bien. Pero eso no importa, ya que Kaguya sí lo veía lindo. Ellos encontraron los disfraces mientras organizaban la fiesta de bienvenida para unos estudiantes franceses. Por esa misma razón debían ir a comprar varios productos y dulces para ofrecerles. Mas Fujiwara propone arreglarlo con un juego. Los perdedores irán por los productos, pero como Fujiwara es miembro del club de juegos de mesa, les termina ganando sin piedad. Lo bueno es que los dos tortolitos podrán ir juntos de compras. Shirogane quedó en enviarle un mensaje para ponerse de acuerdo una vez llegara a casa, motivo por el cual Kaguya estaba desesperada al no recibir nada. Es ahí donde entra Hayasaka, quien es una empleada de la familia Shinomiya encargada de ayudar a Kaguya en lo que necesite, del mismo modo que asiste a la misma escuela. Ella se encarga de darle el empujón para llamarle a Shirogane y al fin ponerse de acuerdo. Mas a pesar de ponerse nerviosa y colgar una vez acordaron la hora, finalmente recibió el primer mensaje de Shirogane, aunque para su mala suerte al día siguiente llovió y Shirogane se quedó solo esperando en la lluvia. La fiesta de bienvenida para los franceses da comienzo. Shirogane quería deslumbrar a Kaguya hablando francés. Bueno, solo se sabía algunas frases gracias a un diccionario que llevaba consigo. Lo que no se esperaba es que Kaguya y Fujiwara dominaban perfectamente el idioma. Asimismo, para no quedar en ridículo, Shirogane solo disimulaba que entendía asentando con la cabeza. El evento era plan del director para darse cuenta si Shirogane es digno de ser el presidente del consejo, llevando a una francesa que se encargaría de insultarlo cruelmente para ver si lograba hacerle perder la calma. Pero como Shirogane no entendía nada, pues ni le afectaba, sorprendiendo completamente al director por mantener la cordura. Fue Kaguya quien se encargó de defender a Shirogane con unos insultos más fuertes que casi hacen llorar a la francesa. Mas eso hizo que se sintiera mal al saber que Shirogane haya escuchado su lado más vulgar. Sin embargo, Shirogane estaba tan conmovido que le agradece por atreverse a tanto solo por él. Un día como cualquier otro, Kashiwagi llegó hasta el consejo estudiantil para pedirle un consejo de romance a Kaguya. La situación era que ella quería terminar con su novio, pues este, a pesar de que no se conocían realmente, un día se le acercó a Kashiwagi diciéndole que sea su novia, y ella, confundida por el suceso, le dijo que sí de improviso. Mas cuando se volvieron novios, no sabía cómo comunicarse con él, volviéndose más distantes. Kaguya tenía que dar un consejo asertivo, ya que la chica tenía muy altas expectativas de Kaguya en cuanto al amor. Pero no se preocupen, porque llega Chika Fujiwara, la detective del amor, quien hace entender a Kashiwagi
chica en realidad sí está enamorada de su novio y que deben enfrentar la sociedad que se interponga con su amor. Con eso logró que los tortolitos se vuelvan más cercanos. Y el novio de la chica no era nada más ni nada menos que el chico al que Shirogane aconsejó. Aunque no lo creas, Shirogane es malo para los deportes pese a tener una buena condición por andar en bicicleta a diario. Su problema era la coordinación de su cuerpo. Sería una vergüenza que el presidente estudiantil no supiera lanzar un balón. Eso lo convertiría en la burla de todos. Por suerte Fujiwara lo encontró practicando y le ofrece entrenarlo debido a que ella es una gran deportista. ¿Qué? ¿Acaso no crees que es una muy buena deportista? Míralo tú mismo. Shirogane quedó fascinado con las grandes habilidades de Fujiwara y acepta su ayuda. Fue después de mucho escarmiento, dolor y perseverancia que Shirogane logró convertirse en un buen jugador para el torneo del colegio, aunque la que más sufrió fue Chika. Llega un día lluvioso, un día perfecto para compartir paraguas con quien amas. Para lograrlo es simple, te encuentras con quien quieres experimentar ese momento y decirle que olvidaste tu paraguas. El problema es que tanto Kaguya como Shirogane dijeron al unísono que no llevaban paraguas, cosa que era una vil mentira. Ambos llevaban uno escondido, pero si ahora uno se retractara, revelarían sus deseos de una experiencia demasiado cursi, lo que sería admitir que se gustan. Para salir del inconveniente tendrían que revelar la mentira del rival. Mas llega Chika Fujiwara toda inocente, sin entender las indirectas, y les ofrece un paraguas echando a perder el plan de revelarse sus sentimientos. Pero al final sí terminaron experimentando la calidez del compartir paraguas. El cuarto miembro del consejo estudiantil que no te mencioné es el tesorero Yu Ishigami. Este fue reclutado por el presidente Shirogane gracias a que posee una gran habilidad de procesamiento de datos y su destreza. Sin embargo, Ishigami ha estado buscando la oportunidad de renunciar al consejo estudiantil. La razón es que cree que Shinomiya quiere matarlo, ya que tiempo atrás por accidente ha arruinado varios planes de Kaguya para pasar tiempo a solas con Shirogane. Pero como Kaguya no quería que Ishigami contara lo que vio, lo amenazó para que no se atreviera. Es por ello que Ishigami quiere escapar del consejo. Cuando de la nada llega Kaguya para saldar cuentas junto con una Fujiwara apuñalada, causándole terror al pobre chico. Mas no hay de qué preocuparse, pues las chicas se encontraban disfrazadas para ayudar al club de teatro. De este modo Shirogane le hace entender al tesorero que siempre hay que tener un poco de confianza en sus compañeros. Fujiwara es la típica chica que cree en los horóscopos. Lleva juegos de preguntas psicológicas al consejo para con esta saber deseos ocultos de sus compañeros, como cuántos hijos quieren tener, de quién se sienten enamorados. Definitivamente si contestaban cosas comprometedoras en alguna pregunta, fácilmente sería una confesión de amor. Esto en realidad fue plan de Kaguya. Ella conoce perfectamente la personalidad de Fujiwara, así que memorizó todas las preguntas para no perder esta guerra amorosa. Pero cuando las preguntas se acabaron, Fujiwara encontró unas diferentes en internet, provocando que Kaguya sucumba a sus emociones y decida terminar con el juego. Como sabrás, la belleza se convierte en fuerza. Por eso Hayasaka convence a Kaguya de pintarse las uñas para que los chicos aprecien su belleza. Shinomiya buscaba a toda costa que Shirogane notase el arreglo de sus uñas. Mas como Shirogane sabe cómo disimular perfectamente, creyó que a pesar de que se arreglara, nunca se vería linda. Sin embargo, en la mente de Shirogane, es hermosa. Shirogane quería elogiar a Kaguya, pero si dice algo fuera de lugar, podrían tomarlo como acoso. El problema que sufre cada hombre gracias a la sociedad actual. A veces es mejor quedarse callado que ir a la cárcel. Por otro lado, Ishigami quiso ser amable y elogiar a Fujiwara por expirar un buen olor gracias a su acondicionador, pero las palabras que utilizó no fueron las más adecuadas, causando temor y rechazo por parte de Fujiwara. Todo esto solo por querer ser amable. La timidez de Shirogane hizo que intente elogiarla, pero no terminó la frase, dejando intrigada a Kaguya, pero con
un sentimiento que hizo que se aprecie más. Tsubasa volvió de nuevo con el presidente en busca de un consejo, pues quiere tomar la mano de su novia, pero no sabe cómo tomar la iniciativa debido a los nervios. Como Shirogane viene de una familia pobre, solo pudo ingresar a esa academia privada gracias a una beca por su intelecto. Gracias a eso comenzó a trabajar desde muy joven, por lo que le propone a Tsubasa llevar a su chica en barco y mirar el atardecer para así lograr tomarla de la mano. Y si no le alcanza el dinero para alquilar el barco, le dice que trabaje. Si no te alcanza para la licencia, trabaja. Si te sudan las manos y es lo que te da la inseguridad para tomárselas a las chicas, podrías tener hiperdrosis palmar. Necesitarás operarte. Así que trabaja. Por suerte llegó Chika, la detective del amor, y le dice que solo debe tener confianza en sí mismo sin darle tantas vueltas al asunto, lo cual funcionó. A Fujiwara le gusta ver sonreír a Kaguya porque en el pasado esta era una chica fría y sin emociones. Sin embargo, a pesar de que Shinomiya se da a respetar, escuchar a Fujiwara mencionar la palabra chinchin, la cual puede significar nepe en japonés, la hace reír a carcajadas. Esto debido a que recién está aprendiendo sobre las palabras de doble sentido, una etapa por la que todo joven pasó. Así que Fujiwara se la pasó haciendo reír a carcajadas a Kaguya todo el día, aunque en algunas ocasiones les hizo quedar mal. Para acabar a un líder, haz caer a su caballo. Kaguya sabe esto perfectamente. Busca caerle bien a Kei, la hermanita de Shirogane, para que su misma familia sea quienes la acerquen más a él. Y qué mejor manera que volviéndose su mejor amiga y tratarse como hermanas. Mas ese título ya se lo había ganado Fujiwara, que hasta saldría de compras con Kei ese mismo día. Esto provocó que Shinomiya despreciara a Fujiwara a pesar de todo lo que pasaron juntas como amigas. La veía como una traidora. Pero a último momento Fujiwara la invitó a que vaya con ellas, volviendo a quererla como ayer. Ishigami estaba en estado crítico. Si reprobaba un examen más, tendría que repetir el año. Realmente ni le importaba. Se la pasaba jugando videojuegos como si no hubiera mañana. Mas Shinomiya, a pesar de parecer sanguinaria, tiene un buen corazón y ayuda a estudiar a Ishigami por la fuerza para demostrar que es digno de ser parte del consejo, de la misma forma que lo defiende de varios rumores del pasado que decían sobre él. Gracias a todo el esfuerzo, Ishigami pudo pasar el examen, aunque de milagro, demostrando que Kaguya posee una gran nobleza interna, una de las cosas que Shirogane gusta de ella. Una tormenta frenó las circulaciones de trenes. No hay forma de que Shirogane vuelva a casa. Fue así como a Kaguya se le ocurrió que vaya consigo en su coche como si tuvieran una cita en auto. Pero ella no iba a invitarlo. Sería como declarar que le gusta. Por eso se la pasó ideando planes para que éste le suplique por ir en su auto. Que incluso cambió la batería de su celular para que no se entere cuando funcionaran los trenes de nuevo. Kaguya se quedó esperándolo en la lluvia, creyendo que este le pediría que lo lleven. Sin embargo, este pasó a toda velocidad en su bicicleta sin notar que lo estaban esperando. Gracias a aquello, al día siguiente Shinomiya se resfrió y Shirogane quería ir a visitarla, pero Fujiwara quería ir igualmente, dado que Kaguya siempre se porta más cariñosa cuando está enferma, lo que despertó más el interés en Shirogane. Después de una larga batalla de juegos de mesa, Shirogane logró ganarse el derecho de ir con Kaguya tras demostrar que Fujiwara estaba haciendo trampa. Al llegar a la casa de Shinomiya, realmente Kaguya actuaba diferente. Era tan tierna como si estuviera borracha, que hasta invitó al presidente a dormir a su lado. Pero al despertar y recobrar la conciencia, Kaguya lo sacó a patadas, enojada porque él se aprovechara de la situación. Al día siguiente se reconciliaron tras el malentendido, pero sigue habiendo rencor. Para Kaguya, él se aprovechó de su debilidad durante el resfriado, y si hizo algo indebido, esa es su preocupación. Mas para Shirogane la acusación es una deshonra, pues fue ella quien lo arrastró a la cama sin saber lo mucho que tuvo que controlarse a sí mismo. Aunque no lo parezca, ambos querían que esa tensión terminara y puedan tratarse como antes. Por ello van con alguien de confianza sin revelar de quién se trataba para que les den un consejo de reconciliación. A Kaguya le dijeron que ella tiene razón y que los hombres son unos machos opresores solo por ser hombres, que ella no tenía la culpa de cómo andaba ni de cómo vestía. Y a Shirogane le dijeron que la chica debió darse a respetar.
A pesar de los consejos, sintieron remordimiento por sus acciones y ambos se reconciliaron para estar en paz. Todos juntos querían hacer un viaje de verano y planearon ir a un festival de fuegos artificiales. Mientras esperaban ese gran día durante las vacaciones, Fujiwara se la pasó viajando por el extranjero. Shirogane se la pasó solo, trabajando aburrido, al igual que Kaguya se la pasó desanimada. Ambos deseaban verse o mensajearse para saber cómo están, pero los nervios y el orgullo no les dejan. Incluso intentaron encontrarse en la escuela una vez más, pero no consiguieron verse. Solo deseaban que acabara el verano para verse una vez más. Al fin llega el día del festival. Todos estaban preparándose para vivir esa noche con sus amistades queridas. Sin embargo, a último momento los guardaespaldas de Kaguya no la dejaron salir por su seguridad y por miedo a su padre. Ella estaba completamente devastada, pues siempre tenía que estar encerrada sola por el puesto que tiene su familia en la alta sociedad. Quiere estar a toda costa con los primeros que demostraron ser sus amigos y le demostraron cariño, que hasta comenzó a utilizar Twitter para comentar lo mucho que desea ver los fuegos artificiales. Por suerte, Shirogane vio el tweet captando completamente el mensaje y fue a buscarla a toda velocidad, mientras que Hayasaka se hizo pasar por ella para ayudarla a escapar. Tomó un taxi lo más rápido posible y corrió entre la multitud para encontrarse con ellos, pero todo fue en vano. Los fuegos artificiales se habían acabado. No le quedaba más que llorar en un rincón desolado. Shirogane aparece y le dice que si aún desea verlos, él va a enseñárselos. La lleva con los demás y toman un taxi rumbo a la ciudad siguiente, ya que en esta los fuegos artificiales duran más tiempo. Gracias al taxista que colaboró subiendo la velocidad más de lo permitido, lograron llegar a tiempo y disfrutar cómo se dibujaba el cielo de hermosos colores. Aunque Kaguya, en vez de ver la pirotecnia, no podía apartar la mirada del rostro de Shirogane, su héroe de aquella noche. Al volver a clases, Shirogane estaba avergonzado por las palabras heroicas que utilizó esa noche y temía que Kaguya se burlara de él. Mas cuando se encontraron en el consejo, ella desviaba la mirada de él, provocando que Shirogane se sienta aún más miserable. Pero Kaguya no lo hace con maldad, lo evita porque lo quiere. La guerra intelectual del amor se basa en batallas de las que no pueden ser honestos. No ponen sus sentimientos en palabras, pero siguen rezando que algún día el otro se declare. Tsubasa vuelve nuevamente al consejo por recomendaciones románticas, aunque un poco más cambiado, pues se tiñó el cabello y ya no posee una actitud desconfiada. Mientras pedía consejos, más que pedir un consejo, parecía que se jactaba de su relación con Kashiwagi. Solo restregaba en la cara que él sí vivió un romance de verano, provocando furia en Ishigami y Shirogane. A Ishigami no le queda duda que esos tortolitos han llegado al nirvana. ABC del amor. Se dice que a los estudiantes les toma de 3 a 6 meses de relación llegar a la C. Kashiwagi y su novio llevan más de 6 meses de relación y para colmo pasaron las vacaciones juntos. Si han llegado a la C y se quedaron sin más pasos que dar en su romance, es más que probable que hayan experimentado el nirvana. Ishigami no se quiere quedar con la duda, por lo que dejan a la pareja solos para observar sus acciones e investigar. En la investigación los acompañan Fujiwara y Kaguya, quien no sabía qué era el nirvana hasta que le explicaron que se refieren a acciones divinas de pareja. Observaron que se tomaban de las manos, pero Shirogane dice que eso no prueba nada, porque es común que eso pase en la primera cita. Se besaron y Shirogane menciona que es normal en la tercera cita. Se mordisqueaban el cuello, mas Shirogane afirmó que es lo que pasaría en una cuarta cita. Para Shirogane el nirvana ocurre en la quinta cita, provocando que Kaguya se desmayara al creer que Shirogane es de aquellos que avanzan rápido. Al final Kashiwagi les confesó que solo les estaban jugando una broma y que no se encontraban tan adelantados como ellos creían. Al igual que Tsubasa cambió de estilo porque ella le dijo que le gustaban los chicos salvajes y seguros de sí mismos. Kaguya quería celebrar el cumpleaños de Shirogane sin decirle a nadie, mas no sabía qué regalarle, por lo que se le ocurrió preguntarle a Kei mientras se encontraban de compras junto a Fujiwara y su hermanita
hermanita Moeja. Lo malo es que durante la salida no pudo acercarse gracias a las intervenciones de Fujiwara y compañía, pero al menos llegaron a tener un poco más de confianza como para llamarse por su nombre. Al no saber qué regalarle, preparó un gran pastel para Shirogane, algo pasado de la raya, y al momento de enseñárselo le ganaron los nervios y comenzó una lucha interna en la que tenía que decidir si entregárselo o no, pues al entregar esa monstruosidad era como gritar que está más que enamorada. Al final terminó entregándole una rebanada del pastel junto con un abanico que llevaba una frase que encajaba consigo, demostrando que no importa el valor del presente, sino el sentimiento con el que se da. Al día siguiente, Shirogane estaba contento con su regalo, de igual forma que sabía que podía acorralar a Kaguya con él mismo, ya que Kaguya no le dijo a nadie para festejar su cumpleaños a solas. Sin embargo, Shirogane no quería utilizar las buenas intenciones de Kaguya para que se le declare. Él no es ese tipo de persona. Grave error, pues Kaguya le contó a Fujiwara que solo a ella le había dicho la fecha de su cumpleaños y que se lo celebró el día anterior, provocando que Fujiwara le preguntara a Shirogane si lo hizo porque está enamorado de Kaguya. Shinomiya lo atrapó, mas él no se da por vencido, comentando que en realidad Shinomiya descubrió su fecha de nacimiento revisando la lista del consejo. Fue ella quien no quiso compartir la fecha con los demás. Si alguien actuaba raro por amor, era Kaguya. Shinomiya tiene que pensar rápido cómo contrarrestar el ataque, aunque en el fondo se encontraba feliz al mirar que Shirogane estaba utilizando su regalo. Por suerte llega Ishigami, mencionando que igual sabía del cumpleaños de Shirogane, que hasta le dio un obsequio. Fujiwara era la única mala amiga que no se enteró. Esto hizo que Fujiwara huyera arrepentida por sacar conclusiones equivocadas. Sin Fujiwara ya no hay cómo revelar los sentimientos del rival. Ishigami salvó el pellejo de Kaguya en esta ocasión. Llega una fecha perfecta para observar la luna en su mejor posición. Shirogane tiene un amor desenfrenado por los cuerpos celestes y sueña con algún día convertirse en astrónomo. Kaguya quería aprovechar esa noche para acorralar a Shirogane, mencionar que tiene frío para que el presidente le ofrezca su abrigo de manera avergonzada. Ella quería verlo retorciéndose de los nervios. Sin embargo, este estaba tan absorto viendo las estrellas que le entregó su abrigo sin inmutarse y sin que ella se lo pidiera. Lo único que estaba en su mente era el cielo despejado. Incluso Kaguya trató de demostrar interés en los cuerpos celestes para ver si así le prestaba atención o lograba hacerlo sonrojar. No obstante, Shirogane con toda seguridad le explicó su afición, enseñándole varias constelaciones con pasión. La que terminó más avergonzada por ver al apasionado presidente fue Kaguya, quien tuvo que huir por lo sonrojada que estaba. Y al día siguiente, Shirogane estaba más que apenado por las frases románticas que utilizó para describir las estrellas esa noche. Al fin había reaccionado. Las actividades del consejo estudiantil han llegado a su fin. La nostalgia de todo lo que han pasado juntos les tocó a ellos, esperando que la próxima generación pueda seguir el ritmo de lo que ahora tienen que dejar. Como todos pertenecen a grupos diferentes, al ya no ser parte del consejo, perderían todo tipo de conexión. Kaguya en el fondo tiene sentimientos egoístas, queriendo que Shirogane se reelija como presidente, pero ser presidente es muy cansado, y el único beneficio que les otorga es una carta de recomendación a la universidad de sus sueños, la cual Shirogane ya posee. Kaguya no soportaba más saber que no pasarían mucho tiempo juntos, y entre un golpe de sentimientos le pide a Shirogane que siga siendo el presidente para que todo siga como antes. Mas Shirogane le enseña que llenó de nuevo el formulario para ser candidato a presidente estudiantil. Solo lo estuvo guardando en secreto, tal vez esperando que Kaguya se lo pidiera, lo que funcionó en esta ocasión. El consejo estudiantil se disolvió y la temporada de campaña electoral ha comenzado. Después de perder la actividad en común que tenían, los dos no se han dicho ni una palabra. Han pasado 3 días y durante ese tiempo no ha pasado nada notable. Hayasaka trata de motivarla a que se le acerque a Shirogane sin pensárselo tanto. Sin embargo, Kaguya le dice que si cree que es tan fácil, que intente enamorar al presidente en un día. Hayasaka no se va a dejar retar para acobardarse
acobardarse. Fácilmente logró llamar la atención de Shirogane con un nuevo atuendo, una actitud agradable y pidiéndole ayuda para comprarse una computadora. Esto es parte de su actuación, pues sabe ensamblar ella misma sus computadoras. Estudiaron juntos y se hizo la dormida para que Shirogane sienta que necesita protegerla. Al despertar, era momento del ataque final. Usar la típica frase, no había conocido a un hombre como tú. Hayasaka podría crear expresiones faciales de puro amor. Y como resultado, hace una confesión de amor perfecta que es difícil de rechazar. A pesar de que agradó demasiado a Shirogane, este no corresponde a sus sentimientos actuados, ya que él dice estar enamorado de otra persona. Ya fuera de personaje, Hayasaka se sintió humillada, afirmando que si Kaguya le hubiera dado tan siquiera un mes, los resultados serían diferentes. Fujiwara le comenta a Shirogane que debería encargarle a alguien dar su discurso para ser elegido como presidente, alguien que sea capaz de conectar con los estudiantes nuevos y más jóvenes. Obviamente se refería a ella misma, pero Shirogane pensó que Kaguya sería la más indicada, rechazando la propuesta de Fujiwara. Le daba un poco de pena entrar a la clase de Shinomiya. Fue Hayasaka, que se encontraba por ahí, quien lo hizo entrar al salón para que al fin se encontraran, aunque había un poco de malicia en su mirada. El resto del salón pensaba que Shirogane citó a Shinomiya para declararse, a pesar de que él solo quería pedirle que le ayude con el discurso. Si ahora no se declara, los demás lo verían como cobarde y no querrían votar por él. Ya después de mucho pensar y de que los observaran tanto, Shirogane logró manejar la situación hablando en silencio, pidiendo ayuda a Shinomiya con el discurso sin necesidad de declararse. Solo así pudieron escapar de las masas. Shirogane se sentía seguro de ganar la presidencia nuevamente. Según cómo iban las gráficas, él era el favorito y no tendría que hacer campañas ni nada. Mas Ishigami se sorprendió que una estudiante de primer año igualmente esté postulada y es la segunda favorita a ganar. Según él, es realmente intensa. Así que fueron a saludarla para ver si sería un obstáculo para su reelección. Ella es Lino Miko. Como Shirogane, es una mujer joven talentosa que es la mejor de su clase. Su padre es juez del Tribunal Superior, por lo que ella es una estudiante de honores diligente con una conducta irreprochable. Ella tiene ideales bien tiernos para hacer de la academia un lugar mejor y con mayor disciplina. Shirogane e Ishigami la ven como una pequeña por imaginarse que esos cambios son fáciles de hacer, burlándose como villanos al saber que algún día sería golpeada por la realidad. Lino les planta cara y no se deja intimidar, que le menciona que si alguien debe preocuparse es él, ya que no está haciendo ningún tipo de campaña y se está confiando demasiado, que incluso logró tener a Fujiwara de su lado luego de estarla halagando por sus múltiples talentos. Por un momento Shirogane creyó que podría ser una rival peligrosa, pero luego de leer sus panfletos que promocionaban políticas demasiado estrictas como escuela de gobierno, pudieron estar más tranquilos, pues nadie querría ir a la escuela rapado y vestidos de monjas. Gracias a que de momento no tienen trabajos del consejo estudiantil, Shirogane ha tenido 3 horas libres todos los días, lo que provocó que su mirada intimidante desapareciera y cambiara por una bondadosa. Debido a esto, tuvo un pequeño momento de popularidad y quería aprovechar su nuevo rostro para cautivar a Kaguya. Shinomiya ni se inmuta. En el fondo está triste de que su mirada agresiva desapareciera. Eso era lo que le atraía de él. Se preocupó tanto que le preguntó a Kashiwagi sobre el amor verdadero. Si un cambio físico repele sus sentimientos hacia él, no debería ser verdadero amor. Kashiwagi no busca cómo ayudarla, y cuando Fujiwara aparece, dice que ese amor es una mentira si no es incondicional. Mas cuando Ishigami hace presencia, le dice que todos aman con algún interés en este mundo. No hay amor bueno ni malo si amas de manera realista. Esto reconfortó a Kaguya, y para su buena suerte, Shirogane recuperó su mirada amenazante por trabajar en su estrategia de campaña toda la noche. Shinomiya nuevamente quedó loca por él. En la Academia Tsuchin se canta el himno escolar al unísono cada inicio de semana. Fue ahí donde Fujiwara notó que Shirogane no lo cantaba y solo sincronizaba los labios. Él le dice que es un poco malo cantando y no quería quedar en ridículo. Como solo es un poco malo, Fujiwara se ofrece a ayudarle a pesar que juró no volver a hacerlo desde la última vez que le ayudó entrenando. Y al escucharlo cantar, fue la peor tortura que había pasado. Su instinto maternal no lo deja solo, enseñándole las escalas musicales con varios ejercicios, torturándose una
una y otra vez. Y cuando el inicio de semana llega, Fujiwara cayó en lágrimas por lo orgullosa que estaba al poder verlo cantar. Volviendo a las elecciones, Shinomiya investigó sobre Lino y trató de negociar con ella para que abandonara el deseo de ser presidente estudiantil. Mas Lino no caería en ese tipo de sobornos. Sus padres son jueces, por lo que no hay manera de cambiar sus ideales. Esto culminará cuando finalicen las votaciones. El día en el que los candidatos darán su discurso antes de las votaciones finalmente llega. Ishigami pide ganarle a Lino Miko a toda costa. Ellos pueden ganar sin problemas, pero aún así quiere una victoria decisiva. Cuando la representante de Miko dio su discurso, casi nadie le prestaba atención. Mas cuando fue el turno de Kaguya, fue completamente diferente. Supo cómo llamar la atención de todos haciendo una interferencia en el micrófono. Y al comenzar a hablar, utilizó puros datos con fundamentos y propuestas atractivas para varios estudiantes y clubes. Definitivamente la vieja escuela siempre es superior a la nueva. Era hora de que Miko diera su discurso, pero al estar en la multitud se llenó de nervios y no le salía la voz. Según Ishigami, esa era la razón por la que nunca ganaba la presidencia, pues cada vez que perdía las campañas por los nervios, fue víctima de burlas a su persona por fracasar. A Ishigami realmente le molesta que se burlen de alguien que realmente se esfuerza tanto. Más bien Ishigami quiere que Shirogane gane, pero sin que Miko sea un hazmerreír. Ella está obsesionada con seguir las reglas porque cuando era pequeña sus padres no podían estar con ella debido al trabajo, y creía que si las personas simplemente siguieran las reglas, sus padres tendrían más tiempo para pasar con ella. Los demás pensaban que a ella no le importaban los demás ni lo que dijeran de su persona, pero en realidad lloraba donde nadie la viera. Miko solo era seria, no era fuerte, pero nadie veía eso, solo quería hacer lo correcto. Shirogane, con buena intención, intervino en la conferencia de Miko para que no se enfocara en la audiencia y solo lo mirara a él. Así pudo lidiar con los nervios y debatir sobre lo que sería mejor para la academia. Al finalizar las votaciones, Shirogane se llevó la victoria, mas en esta ocasión Miko no fue víctima de burlas. Más bien, logró conseguir gente que apoyaba sus ideales y admiraban cómo le plantó cara a Shirogane. El presidente invitó a Lino Miko a ser parte del consejo para que pudiera conseguir experiencia y ganar las elecciones del próximo ciclo, agradeciendo a Shirogane por ayudarle a conseguir valor frente al público. De esta manera el consejo estudiantil reanudó sus actividades con el mismo personal, al igual que consiguieron un nuevo miembro. Kei estaba llorando por un manga shoujo que se encontraba leyendo. Shirogane no creía que fuera para tanto, y como recomendación de su hermana, decidió leerlo también. No podía dejar de llorar por los momentos tristes en los romances de la protagonista. Es una historia que hace que te den ganas de enamorarte. De ahí se le ocurrió una magnífica idea: llevar el manga al consejo para que Shinomiya también lo lea y así esta aura de desear un romance llegue a ella. Eso tal vez logre que ella se le declare. Al llevarlas al consejo, Ishigami menciona que suele leerlas. Inclusive se considera un reseñador de estas, por lo que es capaz de predecir la trama sin que las partes tristes le afecten. Pero por más obvia que era la historia, no pudo evitar caer en llanto. Kaguya no se mostró interesada en ese tipo de lectura. Se le hacía algo infantil. Para animarla le contaban parte de los tristes sucesos del manga y cuando se ponía interesante, Fujiwara terminaba spoileando todo. En casa Shinomiya leyó la historia en soledad, quedando cautivada por la misma. Todos fueron influenciados por la cursi historia y al día siguiente les provocó el síndrome de manga shoujo, anhelando vivir un romance con posibles triángulos amorosos. Todos actuaban raros, que hasta luchaban por estar cerca de Kaguya, deseando acompañarla al acuario de manera romántica. Pero como en todo manga shoujo, la protagonista es quien rechaza a los chicos, por lo que solo terminaron yendo Ishigami y Shirogane al acuario. Con Lino Miko como nueva integrante en el consejo, fue complicado trabajar de manera pacífica, ya que es una obsesionada con las reglas. Fujiwara era la única que lograba controlarla y le enseñó a romper las reglas de la escuela, tomándose fotos haciendo caras raras. Poco a poco fue comprendiendo el gusto de romper el sistema. Más tarde Kaguya junto a Shirogane debían inspeccionar el equipo para el festival deportivo. Sin embargo, por accidente la puerta del almacén se quedó atorada y no podían salir. Ellos pensaban que era un plan
plan elaborado por el otro para que pudieran estar encerrados a solas y así poder darse un beso o estar sobre el regazo del otro, por lo que se estuvieron siguiendo la corriente de manera confiada, tomando la iniciativa para que más avanzaran. No obstante, realmente estaban encerrados por accidente y estaban en un verdadero problema. Los besos no solo pasan en los cuentos de hadas. Ambos se dieron cuenta de eso. Cuando estaban a punto de juntar sus labios, Miko logró encontrarlos, aunque de manera incómoda, pero al menos ya no están atrapados. A la mañana siguiente, Shinomiya cayó desplomada por un dolor en el pecho, a lo que rápidamente fue atendida por el mejor cardiólogo del país, que para buena fortuna trabajaba para su familia. Según todos los síntomas, el médico confirmó que se trataba de mal de amores, la emoción que se siente cuando se está enamorado. Se te acelera el corazón cuando ves a la persona que te gusta, provocando un dolor punzante en el pecho y falta de respiración. Por más que Kaguya se negara a tal diagnóstico, la evaluación era más que evidente luego que le hicieran varios análisis utilizando la mejor tecnología. Tenía un corazón sano. Por esta razón estuvo evitando al presidente para no seguir teniendo estos síntomas. Mas no podrá huir por siempre, así que Hayasaka le ayuda a encontrar un ritual de tranquilización para así mantener la compostura, que en caso de Kaguya era tocarse el rostro con la mano derecha. Estaba lista para ponerlo en práctica con Shirogane. Sin embargo, no pudo utilizarlo con Shirogane porque este le tomó la mano para que no huyera de él, pues este se sentía triste de que no le dirigiera la mirada, a lo que Kaguya terminó atacándolo por los nervios para así usar su ritual de tranquilización, aunque creo que ya no será necesario con el presidente noqueado. A Ishigami los animadores siempre le parecieron molestos, porque todos tienen los ojos brillantes como si se estuvieran divirtiendo mucho, pero se dio cuenta que él era el patético realmente. No debía atacarlo sin siquiera intentar ser normal, a lo que decidió unirse al escuadrón de animadores como clave para ser una persona normal. Mas al entrar se dio cuenta que ellos eran completamente opuestos a él. No es que ser animador te convierta en normal, sino que solo los normales se volvían animadores. Eran tan extrovertidos que su próxima presentación tenía que ser utilizando el uniforme del sexo opuesto, los chicos con el uniforme de las chicas y viceversa. Ahí comenzaron los problemas de Ishigami. ¿Dónde conseguirá el uniforme? No tenía amigas como para prestárselo a alguna. Si se lo pide a sus compañeras, sería raro. Por suerte Kaguya se ofreció a prestarle el suyo porque no está de más ayudar a un colega del consejo. Y de paso hasta lo maquilló para debutarlo como travesti, provocando que Shirogane se pusiera celoso al mirarlos a escondidas. Soran, una canción popular japonesa. Los estudiantes van a hacerlo para el festival deportivo. Shirogane estaba confiado. Ver eso hizo que Fujiwara se preocupara. La verdad terminó siendo una pesadilla, y como siempre ella lo está entrenando. Quería que él pudiera expresar lo que sienten los pescadores cuando la red se arrastra, aunque llegó al punto de hartarse y huir de la situación. Sorpresivamente Kaguya se ofrece a enseñarle el baile, pero más que desear ayudarlo, solo buscaba estar cerca de él y poder tocarlo. Fujiwara recapacitó para ayudarlo y no dejarlo solo. Mas cuando vio que cambió de instructora, algo dentro de ella se quebró. Su instinto maternal le hizo tener los mismos celos que siente una madre cuando su hijo consigue pareja, por lo que llegaron al punto de pelear por quién instruiría a Shirogane. Gracias a los jaloneos, Shirogane comprendió lo que se siente cuando los peces jalan la red, logrando expresar esos mismos sentimientos en su baile. Ishigami también se está esforzando dándolo todo en el escuadrón de animadores a pesar de los rumores que siguen rondando sobre él. Dichos rumores mencionan que en el pasado Ishigami acechó a una chica que le gustaba y agredió a su novio, o al menos eso dice el rumor. Desde eso todas las chicas comenzaron a odiarlo y nunca contó su versión de la historia. Como resultado, fue suspendido. Osaragi Kobachi, amiga de Lino y miembro del comité
comité disciplinario lo estuvo observando, notando que sus principios son parecidos a los de Lino. Ambos odian lo irracional, sorprendiéndose de que a pesar de eso no se lleven demasiado bien. Sin embargo, se dio cuenta que no es una mala persona y se está dando oportunidad a cosas nuevas, por lo que le pide a los líderes del escuadrón de animadores que lo apoyen en este proceso. Por fin llega el día del festival deportivo. Shirogane dominó perfectamente el baile, ya no hay nada que pueda avergonzarle, o eso creía hasta que notó que ahí se encontraba su padre. Este estuvo tomando varias fotos del festival, enfureciendo al presidente al notar que entre esas había fotos de Fujiwara, pero por suerte fue defendido por el padre de Fujiwara, que fue quien le pidió que las tomara. Shirogane no quería que se encontrara con Kaguya, aunque ya era demasiado tarde, ya que este había charlado con Kaguya y de manera maquiavélica buscaba que ella le dijera lo que siente por su hijo. No fue hasta que Shirogane los encontró que Kaguya se enteró que ese tipo era su padre. Mientras tanto, ya casi les sacaban toda la sopa. Ishigami por su lado estaba viviendo su festival más divertido gracias a unirse al escuadrón de animadores, hasta que apareció ella, Otomo Kyoko, la chica que según los rumores Ishigami acosaba. Solo su presencia provocó que volviera a ser el chico depresivo de siempre, pues le hizo recordar el pasado y que siempre es señalado por todos. Lastimosamente, el líder de los animadores se torció el tobillo y no podrá correr en la carrera de relevos del festival, por lo que le pidieron a Ishigami que lo sustituya, pues sabían que en secundaria fue de los corredores más rápidos. Sin embargo, ver a Otomo lo dejó tan deprimido que ya ni sabía para qué equipo debía correr. En el pasado, Ishigami conoció a una chica que, a pesar de que él aún no encajaba, siempre lo hablaba y se comportaba amable. Esa era Otomo. Era buena persona, eso pensaba de ella, no más que eso, hasta que un día consiguió novio, quien era completamente lo opuesto a Ishigami, mas él deseó su felicidad, hasta que un día Ishigami descubrió que él la engañaba. En ese momento tenía un sentido excesivo de justicia y no toleraba lo injusto. En consecuencia, le pidió amablemente que dejara de engañarla, pues ella era una buena persona y no quería que salga lastimada. Mas el chico, en vez de recapacitar, utilizó a su novia como moneda de cambio, diciéndole que si callaba, le enseñaría varias fotos íntimas que Otomo le envió. Ishigami no pudo tolerarlo más y lo golpeó tanto para que ninguna chica se acercara de nuevo a esa cara. Pero el chico buscó la manera de hacerse la víctima, diciendo que Ishigami lo golpeó porque está enamorado de Otomo y que buscaba quitársela por medio de la violencia, acusándolo de acoso. Ishigami trató de explicar cómo era la situación realmente, pero nadie le creyó, ni sus compañeros, ni mucho menos la chica que defendió. Para colmo, este infeliz le dijo al oído que se marchara sin desmentir nada, o de lo contrario se desquitaría con Otomo, convirtiéndola en la burla de todos con esas fotos. Ishigami, por guardarse la verdad, se ganó el desprecio de sus compañeros, la chica, maestros y sus padres, solo por no querer que ella salga lastimada y humillada. Como resultado, fue suspendido por un mes y para poder regresar tendría que entregar sus tareas junto con una carta de disculpa. Por más que fácilmente podría salvarse si contaba la verdad, no pudo escribir ni una sola palabra, ni tampoco disculparse, apartándose de la sociedad. Pero antes de correr en el festival deportivo, recordó algo más. A pesar de que no lo dejaron volver a la secundaria, pudo ingresar a la Academia Tsuchin, y un repentino día Shirogane llegó hasta su casa para invitarlo a ser parte del consejo. Shirogane le dijo que sabe su historia y que llegó a la conclusión de que no contó la verdad para proteger a Otomo basándose en los fragmentos de información reunidos. Igualmente le contó que el chico terminó con Otomo días después del incidente y no esparció rumores ni las fotografías de la chica. En cuanto a Otomo, fue a una preparatoria diferente y parece estar disfrutando su vida. Ishigami cumplió su objetivo. Shirogane creyó en Ishigami sin que éste tuviera que contarle su secreto, diciéndole que no tiene por qué disculparse, porque él no es el loco. Recordar esto le dio ánimos para correr, dándolo todo por aquellos que sí creyeron en él. Y aunque Otomo estaba ahí para reclamarle que por su culpa la dejó su novio, él ya no está dispuesto a mirar atrás. Lo probaría ganando esta carrera. Desafortunadamente quedó en segundo
segundo lugar, y cuando solo esperaba críticas y decepción por parte de los demás, recibió palabras de ánimo y felicitaciones por darlo todo. Así se dio cuenta que existen buenas personas a su alrededor, volviendo a ver a las personas a la cara. Ese fue el día más emotivo para Ishigami. Cuando Kaguya recibió su primer teléfono a los 5 años, solo lo utilizaba para llamadas de emergencia, pero después de unirse al consejo estudiantil, lo ha estado utilizando para documentar su vida diaria. Solía despreciar a las chicas de su edad que constantemente tomaban fotos, tal vez porque no tenía nada a qué tomárselas en ese entonces, por lo que ahora al tomarlas se siente un poco como una chica normal. Lastimosamente su teléfono cayó por accidente desde un lugar alto, rompiéndose sin reparación alguna, aunque lo que más la deprimió fue que no podía recuperar las fotos que había tomado para recordar todo lo que había vivido con los del consejo. Con ayuda de Hayasaka se compró un smartphone, así podría utilizar Line para derrotar a Shirogane. Al día siguiente todos estaban sorprendidos por su móvil nuevo, y Shirogane quería tener su contacto, pero pedirle el contacto sin más podría interpretarse como un interés amoroso, más cuando menos se lo esperaba. Shinomiya le pidió el contacto sin ningún tipo de truco. Fue así que notó que no estaba actuando igual que siempre. Se dieron cuenta que estaba triste por no recuperar los datos de su teléfono antiguo. Lo mejor que Shirogane pudo hacer fue crear un grupo para el consejo estudiantil. Ahí todos compartieron las fotos que estuvieron tomando desde que eran parte del consejo. Desde que su teléfono se rompió, pensó que las había perdido todas, pero en su lugar consiguió muchas más de las que tenía, terminando con una foto grupal para recordar: la batalla todavía continúa. Demasiado trabajo en el consejo a veces puede ser estresante. Por eso Lino se relaja escuchando música para estudiar. El problema es que no se percató que no conectó correctamente sus auriculares. Ishigami escuchó todo lo que Lino reproducía. Entre los sonidos relajantes estaban unos audios con frases motivacionales dichas por galanes. Ishigami pensaba en decirle que sus auriculares no estaban bien conectados, pero eso sería demasiado vergonzoso para ella al saber que lo escuchó todo. Así que lo dejó pasar. Más cuando los demás miembros del consejo llegaron, no podía dejar que se enteraran del tipo de audios que escucha y quedara en vergüenza. Así que para salvarla y se dé cuenta de su error, pensó en igual conectar erróneamente sus audífonos y poner música kawaii para dejarse a él en vergüenza. Tal vez de esta forma ella se asegure que los de ella estén bien conectados. Lo que fue completamente en vano, porque volvió a poner sus audios y todos lo escucharon. Desde que Kaguya cambió de móvil, ahora puede usar Line. Aunque como aún no está muy acostumbrada al teclado de la pantalla, no ha contestado los mensajes que le mandan. Ella no se preocupa por eso, porque cree que Line funciona como los mensajes en su celular antiguo y podría utilizar la excusa de que no los había leído. Cuando Shirogane le enviaba mensajes, se quedaba viendo el chat por horas. Cada mensaje que le caía se marcaba en visto al instante. Al comienzo Shirogane se deprimía porque Kaguya no le respondía a pesar de leerlo hace horas, pero al ver que los mensajes se leían al instante, se dio cuenta que Kaguya aún no sabía que las otras personas pueden saber que ya leyó los mensajes. Con eso podría arrinconar a Kaguya para que admita su amor, e inmediatamente le llamó para explicarle sobre esa función. Por suerte Hayasaka la salva diciéndole a Shirogane que la familia Shinomiya supervisa sus mensajes y que por eso se marcan en visto. De esta manera Shirogane quedó avergonzado de que más personas leyeran los mensajes que envió. Como sabrán, Ino e Ishigami no se llevan del todo bien. Al parecer el origen de esto se debe a que todo el tiempo ellos se han estado cubriendo en secreto. Ishigami ayudaba a Lino cuando se burlaban de ella e Ino era quien le pedía a los profesores que dejaran que Ishigami volviera cuando lo suspendieron. No se llevan bien porque no se demuestran agradecimiento y se tratan de manera altiva. No dicen que se ayudaron porque la justicia no espera recompensa a cambio. Shirogane y Osaragi querían que mejoren su amistad
amistad. Para intentarlo, hicieron que se halaguen, se limpiaran las orejas entre ellos, se dieran un bocado, cargarse el uno al otro, el juego del poki, pero nada funcionó. Lo único que surtió efecto fue decirles que los que se pelean en realidad se aman y que formarían una bonita pareja. Esto hizo que dejaran su odio a un lado y hasta parecieran amigos del alma. Inesperadamente, unos chicos invitaron a Shirogane a ir a un karaoke y como este siempre se niega, esta vez por fin aceptó. Kaguya se enteró de esto y no le molestaba, pero cuando Hayasaka le dijo que en los karaokes hacen citas grupales y cosas inmorales, Shinomiya quería vigilarlo a toda costa. Ella no quería estar presente en un lugar con pervertidos. Por esta razón envió a Hayasaka en contra de su voluntad para que le vaya informando de todo lo que vea y evite que Shirogane esté con otras chicas. Cuando los chicos comenzaron a arrimársele, salió a la luz su verdadera personalidad. Desde ahí Shirogane le dijo que le agrada más cuando no actúa como una persona diferente y es auténtica. Mas Hayasaka se sorprende porque a nadie le agrada si no actúas un poco. Como parte de la misión le pidió a Shirogane que vuelva a casa para no entristecer a la chica que le gusta, pero cuando más chicos le incomodaban fue él que la salvó llevándosela consigo. El trabajo de Hayasaka estaba hecho, sin embargo quería hacer sufrir a Kaguya por encomendarle ese tipo de cosas, así que se llevó al presidente a otra sala donde nadie pueda verlos y así enseñarle quién es realmente. Pero Kaguya pensó que se encerraron para dejarse llevar por los deseos carnales. Ella quería entrar a la sala a toda costa, mas si entraba sería como una acosadora, así que llamó a Fujiwara para que ella irrumpa. Aunque dentro de la sala, Hayasaka solo le contó que trabaja para la familia Shinomiya y que le piden observar las amistades de Kaguya, que la evite si así lo desea. Mas a Shirogane no le importa eso, así que se convirtieron en amigos y comenzaron a cantar en el karaoke. Como Shirogane cantaba horrible, hizo agonizar a Hayasaka hasta el punto de huir y disculparse. De esta manera Kaguya quedó segura de que no le robaran a su hombre. Fujiwara y Hayasaka pensaban en huir para no escuchar cantar al presidente y Shirogane pensó en mejorar su rap para que eso no suceda de nuevo. Kashiwagi creía que su novio le era infiel. Según le cuenta a Kaguya e Ino, al revisar su celular no tenía nada raro. Desde ahí confió en él y contrató a un detective para que lo vigile y así comprobar su inocencia. De esta manera descubrió que su novio iba con su amiga de compras, luego al karaoke y estudiaban juntos. Kaguya afirmaba que esas actitudes son las de un infiel, a excepción de ir al karaoke. Eso se le hacía muy normal. La chica no se iba a quedar con la duda y se lo preguntaría a su novio de frente. Si la declaración no le convence, romperán. Ya de frente, el chico le regaló un collar por llevar medio año juntos, diciéndole que no supo cuál elegir, por lo que le pidió ayuda a su amiga, quien la conocía más. Kashiwagi estaba feliz por el regalo y le agradece con un beso demasiado apasionado. Lo que no sabía era que la amiga eligió un collar más feo a propósito. Mientras Shirogane e Ishigami caminaban por la escuela, se encontraron con una chica deprimida tirada en el suelo y para ayudarla la llevaron a la sala del consejo para charlar la situación. La chica es Maki Shiyo, es familiar lejana de Kaguya y amiga de Kashiwagi. La razón de su depresión es que está enamorada del novio de Kashiwagi desde hace tiempo. No tolera verlos juntos. De momento solo quiere esperar a que rompan para así tener oportunidad de estar con él. No planea quitárselo por la fuerza, pues sería una mala amiga. Mas Ishigami le dice que esperar es doloroso, ya que cuando salgan todo le recordará a su exnovia y ya sería experto besando. Desde ahí, en vez de esperar, decidió que luchará por el amor de Tsubasa, no importa cómo lo logrará. Con ayuda de Ishigami y Shirogane, quienes no pudieron negarse porque les parecía linda. A Ishigami porque parecía una tsundere y a Shirogane porque le veía un parecido a Shinomiya. Como Kaguya y Fujiwara oyeron que Shirogane fue al karaoke, decidieron realizar un juego que se hace en esas citas grupales. El juego de los 10 yenes. Uno hace una pregunta, responde sí con la cara, respondes no con la cruz, poniendo las monedas debajo de un pañuelo para que no supieran quién respondió. Shinomiya se memorizó los años de las monedas para desenmascarar al presidente, preguntando si alguien estaba enamorado de ella. No obstante, cuando
cuando respondieron, todas las monedas eran del mismo año. Shirogane se había dado cuenta de la trampa, por lo que cambió las monedas para no verse comprometido. Para atrapar a Kaguya, solo tenía que preguntar si alguien planeaba adivinar quién respondía, memorizando las monedas. Pero todos respondieron que sí. Ya al final, Shirogane le quiso aclarar a Kaguya que fue engañado al ir al karaoke y no tenía malas intenciones, ganándose la confianza de Kaguya. Shinomiya descubrió que Ishigami está enamorado de Tsubame, una de las líderes del escuadrón de animadores. Solo con notarlo nervioso cuando ella está presente le confirmó sus sospechas. Al comienzo, Ishigami creía que Tsubame solo le hablaba para que no hubiera tensión en el club, pero luego entendió que era una buena chica naturalmente, y eso es lo que le gusta de ella. Sin embargo, ya renunció a su amor, porque la considera una flor inalcanzable. La vida de Ishigami está llena de fracasos, y su mente le hace creer que fracasará de nuevo. Kaguya sabe que él no quiere que lo lastimen de nuevo, así que lo alienta a conquistar el corazón de Tsubame sin importar lo que tenga que hacer. Lo motiva a que mejore sus calificaciones para quedar entre los mejores 50 de los próximos exámenes. De esta manera, todo el mundo lo verá con otros ojos, incluida Tsubame Koyasu. Ishigami por primera vez se puso a estudiar y a preocuparse por sacar buenas notas. ¿Será por los latigazos de Kaguya? ¿El amor que siente por Tsubame? ¡No! Saber que alguien deposita sus expectativas en él lo conmovió completamente. Lastimosamente no quedó entre los primeros 50. Se sentía frustrado por no cumplir las expectativas, pero en vez de rendirse, se prometió a él y a Kaguya que para los próximos exámenes sí quedará entre los mejores de la clase. Fujiwara fue a casa de Kaguya para hacer una pijamada. Como Hayasaka en la escuela oculta que trabaja para los Shinomiya, cada vez que llega Fujiwara se disfraza de chico para que no la reconozca, ya que Fujiwara la conoce del colegio, y para que Fujiwara no crea que tiene un amor prohibido con Kaguya, le dice que solo está interesado en hombres. En la pijamada se quedaron despiertas hasta muy tarde. Shinomiya no está acostumbrada a madrugar hasta esas horas, por lo que no está en sus plenas facultades y actúa como si estuviera borracha. En la charla nocturna, Fujiwara decía sospechar que los chicos del consejo están enamorados. Sabía que Ishigami lo está de Tsubame, pero no sabía de quién lo está Shirogane, así que decide llamarlo y preguntarle sin pelos en la lengua, con Kaguya a su lado. Él se niega a estar enamorado, mas Kei escuchó lo que decían en la llamada. No pudo quedarse callada y dijo todo lo que sabe. Como siempre veía que Shirogane se escribía con Hayasaka, supuso que ella era de quien estaba enamorado. De esta manera se lo dijo en voz alta a Fujiwara. Sin embargo, Fujiwara creía que se refería a la versión masculina de Hayasaka y comenzó a imaginarse cosas raras que ve en sus series yaoi. Por otra parte, Kaguya, de manera tierna, casi dormida por el sueño, se puso a reclamarle a Shirogane por no preguntarle sobre su día a día, pero le mencionó que si le dice quién le gusta, lo perdonaría. Kaguya dijo comenzar primero para que le revelaran su amor, y cuando estaba a punto de decir quién le gusta, se quedó dormida, dejando a Shirogane más que intrigado. Recapitulemos. Aquel día cuando Shirogane vio que Hayasaka huyó del karaoke al escucharlo rapear, en la sala vacía solo podía pensar en mejorar su rap a toda costa. Kei era quien sufría al escuchar a Shirogane practicar su rap, así que le pidió ayuda a Fujiwara para que haga algo al respecto con su hermano y así dejara de agonizar. Fujiwara se ofreció a ayudar a Shirogane, mas al escucharlo rapear llegó hasta el punto de convulsionar por lo malo que era. A pesar de eso, no lo abandonó. Sin embargo, ella no sabe nada sobre el rap ni el freestyle. Por esta razón comenzó a entrenarla día y noche para que domine el hip hop y el freestyle fluya por su sangre. Varios días después, logró que Fujiwara aprendiera todas las bases del hip hop y ahora era su turno de enseñarle a él. Con ayuda de Fujiwara ya estaba listo para transmitir varios sentimientos con su freestyle. De esta manera llamó a Hayasaka para retarla a una batalla de rap donde todos podrían decir sus verdades y sentimientos de manera cruda. Por otro lado, Shinomiya estaba nerviosa creyendo que Shirogane se le iba a declarar a Hayasaka, pues no entendía nada de lo que estaba pasando. MC Doctori en la casa.
El Shirogane quiere explicarle a Hayasaka que no debe de actuar, pues eso le podría afectar. No debe temer mostrar su autenticidad. Por otra parte, la Fujiwara, sus sospechas quiere confirmar. Si al presidente le gusta por detrás, ella no sabe si lo va a tener que apoyar. Sí, al parecer ella sigue creyendo que Hayasaka es un hombre, pero Shirogane solo rapeaba para que Hayasaka no finja y exprese sus sentimientos. Fingir no es gentil, es mentir. No debe ser como otros de por ahí. Solo hay una persona ejemplar, el papacito doctor sin dudar ni alardear. Hayasaka siempre oculta lo que es su gran sentir. Solo acata órdenes sin berrinches hacer. Demasiado hábil en cualquier papel ya es esta mujer. Se siente segura cuando actúa como quien no es. Pero en el fondo de su corazón quiere que sea al revés. Porque en el fondo quiere presumir poder vivir. Gracias al rap de Shirogane, Hayasaka pudo expresar todo eso, demostrando que igual quiere llevar una vida como la de su ama y las demás chicas. Entrevistas con los padres. Momento en el que los padres junto a sus hijos y profesores hablan sobre sus calificaciones, si seguirán estudiando y cuáles son sus sueños. Lamentablemente los padres de Kaguya nunca llegan, haciendo que se deprima un poco. En su lugar fue la madre de Hayasaka, quien llegó tanto por Kaguya como por Hayasaka para que tenga con quien realizar la reunión. A esto también se suma el padre de Shirogane. Este se ofrece a ser de su padre, pues al fin y al cabo quiere que ella salga algún día con su hijo. Al momento de la reunión, Kaguya dijo que solo hará lo que sus padres le pidan. No piensa en seguir sus sueños porque al fin y al cabo sus verdaderos padres no lo aceptarían. Por otro lado, en la reunión con Shirogane, este dijo desear estudiar en el extranjero, específicamente en Stanford. Sabiendo que pronto tendrá que marcharse, tomó la decisión de que si Kaguya no se le declaraba hasta entonces, él se declararía y dejaría de huir. Por esta razón comenzó a dar el primer paso para invitarla a una cita, disfrazada como una inspección al festival de una academia vecina. Kaguya se negó inconscientemente, pues no había captado que la había invitado a una cita para estar ellos solos, desesperándose por no poder volver el tiempo atrás para decirle que sí. Hayasaka le propone que sea ella quien invite ahora a Shirogane. Él ya se armó de valor una vez. No es justo que Kaguya no lo hiciera también. De esta manera Kaguya dijo que cambió de parecer y que no estaba mal que vaya un representante de la academia. Pero Shirogane pensó que se refería a que él debería ir solo a ese festival. La fuerza de voluntad de ambos estaba tan baja que ninguno se atrevía a decir que fueran juntos. Pensaron que si llegaban los demás chicos del consejo, tal vez dijeran algo que les subieran los ánimos. Pero solo terminaron empeorando las cosas y por culpa de Fujiwara solo terminaron yendo juntos Shirogane e Ishigami. Aunque no lo parezca, Shirogane ha soñado con tocar en una banda. Sin embargo, Fujiwara le explica que es mejor dejar ir algunos sueños, porque siempre que dice eso, ella termina ayudándolo, resultando ser peor de lo que esperaba. Fujiwara fue quien le impulsó a autoevaluarse para que vea qué es lo que debería cambiar. Autoevaluarse provocó que Shirogane se deprimiera y bajara su autoestima al creer que no es nada atractivo y que posiblemente por eso Kaguya no se le declaraba. En consecuencia comenzó a preguntarle a las chicas lo que piensan de él como hombre, mas en la forma en la que lo decía parecía una declaración de amor. Fujiwara solo se la pasó resaltando sus defectos que tenía que cambiar, bajando aún más la autoestima de Shirogane. No obstante, Kaguya dijo que no hay nada que tenga que cambiar, él está bien tal cual está. Esto animó de nuevo a Shirogane, recuperando su confianza. Festival Corazones Devotos, un festival anual que se realiza en la Academia Tsuchin. Gracias al esfuerzo de Shirogane, este año durará 2 días, por lo que le pide a Ishigami y Miko ayudar al comité organizador del festival, a lo que Ishigami accede solo porque Tsubame es la líder del comité. Ahí él se estuvo luciendo, dando buenas opiniones para el eslogan, precios para los puestos de venta y posibles alimentos, con el fin de impresionar a Tsubame y no dejar que los raritos se le acerquen. Por otra parte, Miko deseaba que al final del festival se hiciera una fogata
fogata, pero el problema radica en que no tenían el permiso del distrito por miedo a que se ocasionara un incendio. Ino no iba a rendirse fácilmente. Con uso de la disciplina, busca ganar la confianza de los adultos tras hablar con ellos y realizar varios trabajos que ayuden a la sociedad. Gracias a todo su esfuerzo, al final sí logró obtener el permiso del director, luego de contagiar a todos con sus ideales. El Festival Corazones Devotos tiene su origen por una leyenda. Hace mucho tiempo, había una princesa muriéndose por una enfermedad. Su padre rezó por ella y recibió un mensaje del cielo: quemar el corazón de un joven y mezclar las cenizas en sopa de rábano. Cuando se extendió el rumor, un hombre que la amaba ofreció su corazón y como resultado la princesa se salvó. Se dice que al regalar objetos con forma de corazón en el festival se te concede el amor eterno. Muchos que lo han hecho se casaron al poco tiempo. Por esta razón Shinomiya quiere regalarle un corazón a Shirogane, mas si lo hace es declarar que está enamorada de él de forma directa. Así que busca maneras de disimularlo y trata de encontrar un objeto con corazón pero que no sea demasiado obvio. En el amor pierde quien se enamora. Para Kaguya, querer es algo que mancilla su orgullo. Sin embargo, la sensación de derrota venía acompañada de alivio al descargar cierto peso tras admitirse a ella misma que estaba enamorada de Shirogane. Hayasaka no pudo darle mejor consejo que el de declararse, aunque en el fondo Kaguya teme ser rechazada. Por otra parte, Ishigami siempre pensó que Tsubame y el presidente del club de animadores estaban saliendo, pero al descubrir que este estaba saliendo con Osaragi, no hizo más que alegrarse al saber que posiblemente Tsubame esté soltera. Ese era su momento de brillar. Kaguya lo encontró festejando. Ishigami le confiesa que no quiere perder más el tiempo. No sabe cómo declararse. No obstante, quiere ser alguien especial para Tsubame. Shinomiya le dio su apoyo y palabras de aliento para que lo hiciera. Ver que Ishigami piensa en armarse de valor, la anima también a dar el siguiente paso para declararse a Shirogane si es necesario. De esta manera, si cae uno, caerán los dos. Eso ha de haber pensado Kaguya. El festival da inicio y el arco de las dos declaraciones comienza ya. Si el perdedor es aquel que se enamora primero, Shirogane perdió desde hace tiempo, pues cuando recién ingresó a la academia sentía que todos lo rechazaban por ser el único que pertenecía a una familia pobre, hasta que un día el presidente del consejo estudiantil de ese ciclo lo invitó a unirse al consejo. Por ende, fue a observar cómo trabajaban antes de decidir acceder. De esta manera vio por primera vez a Kaguya, quien a pesar de pertenecer a una familia demasiado rica, se lanzó a aguas sucias para salvar a una chica que había caído, cosa que Shirogane no pudo hacer al quedarse paralizado por el momento. Para Shirogane, la gente que puede moverse cuando hay que hacerlo es hermosa, enamorándose de ella en ese instante. Él sabía que la única manera de poder acercarse a ella y estar a su lado era convirtiéndose en el presidente del consejo estudiantil para luego reclutarla. Desde eso trabajó duro hasta lograrlo. Volviendo al festival, el salón de Shinomiya organizó un café de cosplay, una actividad en la que se sirve a los clientes con diferentes disfraces. Kaguya esperaba que Shirogane llegara para poder atenderlo. No obstante, tuvo que atender a unos elitistas de la comida quienes solo pensaban en la perfección de los mismos. Shinomiya no iba a permitir que estos critiquen su manera de servir las cosas, por lo que calculó cada movimiento y cantidad de gramos de café que tenía que agregar para que ellos se retractaran. Al final terminó ganándoles y estos afirmaban que su café tenía sabor a amor por el chico que le gusta. Esto apenaba a Kaguya, aunque después de todo sí pudo atender a Shirogane como tanto quería, mas no pudo declarársele por los contratiempos. En cuanto a Ishigami, trataba de invitar a Tsubame a la casa del terror que organizó su clase, pero no buscaba cómo. Si ellos dos fueran juntos, por el miedo posiblemente se tomarían de la mano o incluso abrazarse. Sorpresivamente Maki, quien se encontraba por ahí, lo motiva diciéndole que se lance sin más, pues si no lo hace ahora, en el futuro terminará lamentándolo como lo hace ella en la actualidad. Luego de ese empujón, logró armarse de valor para invitarla, a lo que ella encantada aceptó la propuesta para ir juntos. Pero por culpa de una parejita que se estuvo besuqueando mientras estaban en la casa del terror, separaron a los chicos de las mujeres para que no vuelva a pasar lo mismo, por lo que Ishigami no logró estar encerrado con Tsubame. Moeja, la hermanita de Chika, también llegó al festival y dice estar enamorada de Shirogane al parecer
parecerle apuesto y por lo tanto que lo presume Kei. Chika no quería que su hermanita se interese por el presidente, ya que no quiere que pase por lo mismo que ella al tener que ayudarlo a aprender varias cosas. Para demostrarle que no es tan genial, le pidió a Shirogane que hiciera unos malabares, creyendo que lo haría fatal como siempre. Mas para su sorpresa, este era demasiado bueno y superaba todas las pruebas que Fujiwara le ponía para dejarlo mal ante su hermanita. Esto hizo que Moeha se enamore aún más del presidente. Inesperadamente, Shinomiya escuchó que Moeha le quería regalar un corazón a Shirogane. Ella no iba a permitir eso. Milagrosamente, hablar de lo que les gusta del presidente superó el odio que sentía por su rival. Quien avanzó más fue Ishigami, pues al ver que Tsubame deseaba ganarse una galleta gigante en forma de corazón, no pensó en más que ganarla para hacerla feliz y así sumar puntos a su favor. Sin embargo, Ishigami no sabía sobre la leyenda de regalar corazones, por lo que todos interpretaron su amabilidad con una declaración de amor. Tsubame estaba feliz por el regalo, pero quería tomarse un tiempo para pensarlo. Ishigami se había declarado sin siquiera saberlo. Esto indica problemas para Shirogane, dado que si Ishigami es rechazado, tendría que consolarlo, y si se declara a Shinomiya a pesar de ello, los demás lo verían como un desconsiderado al pensar solo en su felicidad. Necesita que el amor de Ishigami sea correspondido a toda costa. En el segundo día del festival, alguien se había robado todos los globos en forma de corazón, dejando varias notas en el camino como si deseara ser atrapado. Fujiwara, la detective del amor, creyó que se trataba de algún tipo de juego, y como no podía resistirse, se pasó todo el día centrándose en encontrar al ladrón. Shinomiya llegó a la clase de Shirogane, donde estaban realizando globoflexia. Era el momento perfecto para hacer que Shirogane le diera un corazón al pedir una de estas manualidades con esa forma, mas no quería pedirlo de forma directa. Por esta razón estuvo descartando varias características en la manualidad hasta acertar con el que parecía corazón. Ya le habían entregado la escultura, pero no se había dado cuenta que el precio de esta era entregar otro corazón a cambio. Shirogane la había atrapado esta vez. Shinomiya estaba a punto de regalar un corazón que traía consigo. Sin embargo, se terminó avergonzando y pagó con una gran cantidad de dinero tras huir. Quien lo estaba pasando mal era Ishigami. Tsubame lo estaba evitando porque no sabía cómo reaccionar tras la declaración. No obstante, Ishigami ni sabía por qué ella actuaba rara. Tsubame le pidió a Kaguya un consejo para rechazar a un chico sin lastimarlo, ya que si acepta salir con él, se enamoraría completamente. Y cuando eso pasa, solo tendría tiempo para su pareja y abandonaría su club que tanto disfruta. Shinomiya suponía que se trataba de otro chico diferente a Ishigami, ya que este sería incapaz de declararse en público. Así que para dejarle libre el camino, le dijo a Tsubame que debería rechazar al chico de raíz de manera cruel. Pero cuando se enteró que el que se le declaró era Ishigami, trató de retractarse diciendo que no debería ser dura y que Ishigami es muy buen partido, ya que si lo rechazaban, Shirogane tendría que consolarlo. Así ya no habría posibilidad de declararse. Mirar cómo Ishigami reprendió a Miko por dejarse seducir hizo que Tsubame se diera cuenta que no conoce completamente a Ishigami, tomando la decisión de conocerlo mejor antes de darle una respuesta. Curiosamente, Shirogane y Kaguya coincidieron por los pasillos. Con toda la seguridad, Shirogane la invitó a que vieran el festival juntos sin tan siquiera inmutarse. Por su parte, Kaguya quería aprovechar para ponerlo nervioso y así ganar en esta batalla amorosa. Sin embargo, Shirogane no se dejaba ganar por los nervios, y la única que se sonrojaba era Shinomiya. Se la pasaron bien, incluso les leyeron el futuro diciéndoles que son muy compatibles para casarse. Nada podría echar a perder ese momento, a menos que Fujiwara lo estropee como siempre. Por suerte, ella solo está interesada en encontrar al ladrón de corazones. En cuanto a Ishigami, ya no tiene por qué preocuparse por él, porque Tsubame ya encontró una respuesta para él que no necesitará que lo consuelen. Esta vez, Dios estaba del lado de Kaguya. Señor, me has mirado a los ojos. Ahora pueden disfrutar del festival sin preocupaciones.
Al atardecer, Shirogane le confesó que se irá al extranjero el año que viene, por lo que ese era su último festival en la Academia Tsuchin. Esto rompió completamente a Kaguya, quien fue con Hayasaka para que le ayude a decidir qué hacer. Hayasaka le dice que le pida al presidente que no se vaya, mas Shinomiya no quiere hacerlo, como mira de reojo a los que están apartados, sus ojos adormecidos por trabajar hasta muy noche, su honestidad ofensiva, su competitividad, saber que se fija en todo aunque le parezca insensible, es lo que Kaguya ama de él. Le gusta que la haga creer que con esfuerzo puede lograrse todo. Le gusta ver que siga adelante, por eso no puede pedirle que no se vaya. Hayasaka, conmovida por escucharla sincerarse, se ofrece a ayudarla a que su declaración hacia Shirogane sea exitosa, pero por más que lo buscaron, no lo encontraban por ninguna parte. A Ishigami le iba más que bien. Logró congeniar con Tsubame tras hablar de lo inspiradores que pueden ser los árboles de cerezos. Tsubame no quería hacerlo esperar tanto por su respuesta, por lo que le pide que le dé una fecha límite para responder, a lo que Ishigami le dice que estaría bien hasta marzo, pues creía que se refería a cuando mirarían de nuevo los cerezos. Ishigami no es consciente de que se declaró. No fue hasta mirar una obra que recreaba la leyenda del festival que se dio cuenta que entregar corazones en esos días sería una forma de confesar su amor a alguien, quedándose un poco apenado al entregar su galleta de corazón a Tsubame porque fue una forma de expresar su amor abiertamente. Aún así, no se ha dado cuenta que Tsubame cree que le pidió que fueran pareja. El ladrón del festival sigue enviando pistas para que lo encuentren, aunque Kaguya se dio cuenta de algo: la dedicación en los detalles, acertijos sin soluciones, el tipo de papel utilizado para no provocar incendios. Solo podía tratarse de una persona. El plan de Shirogane estaba saliendo a la perfección. Normalmente termina avergonzándose hasta el día siguiente cuando hace este tipo de cosas románticas, pero el festival de esta vez duró 2 días y ya está comenzando a avergonzarse. Shinomiya igual perdió el plan que había preparado. Ambos se quedaron sin armas y se encuentran indefensos en la batalla crucial. Aún así, la batalla final se acerca. En la torre del reloj se encontraron los dos. Shirogane le dice concederle cualquier deseo a su alcance por haberlo atrapado. Como no consigue decírselo ni encontrar las palabras, pensó en hacerle el mejor regalo que se le ocurrió: su plan ultra romántico, que comenzó desde que presentó su solicitud a Stanford. La inspiración la sacó de cosas cotidianas, disfraces, globoflexia. En ese momento pensó en algo grande con muchos globos en forma de corazón y un enigma para mantener entretenida a Fujiwara y así su plan funcionara. Los centenares de globos llegaron a unas decenas de metros por encima de la fogata, creando un momento idílico en un lugar elevado. En secreto convirtió el festival en un evento personalizado para que todos los del consejo consigan su cometido, todo para crear esta situación. Shirogane siempre quiso estar al nivel de Kaguya, por eso no puede pedirle que salga con él. Solo si se le declarara a ella, considerará que realmente son iguales. Aún así, quiere transmitirle algo. Antes que obligarle a declararse o confesarse él mismo, prefiere pedirle otra cosa. Quiere que vaya con él al extranjero para que puedan seguir juntos, que hasta pidió una carta de recomendación extra al director para que sea posible. Kaguya aceptó sin dudarlo tanto, y a la hora de hacer uso del deseo que Shirogane le ofreció por encontrarlo, lo utilizó para que ambos dieran su primer beso. Así le enseñó lo que ella siente. Todos fueron felices en el festival, incluso Fujiwara, Ishigami y Miku, al ver que su esfuerzo por conseguir que se haga la fogata hizo alegres a los demás. Al volver a casa, Shirogane estaba intranquilo. Transmitió lo que siente, pero no le pidió que salga con él. Lo que más lo agitaba era el beso, que fue tan impactante que no puede dejar de pensar en eso. Kaguya le contó a Hayasaka de manera tierna la emoción que sintió en todo el evento, al igual que metió la pata al decir que usó la lengua porque vio que así lo hacía Kashiwagi con su novio. A pesar de todo aquello, quiere que él le diga que la quiere en voz alta. Si lo hace, significaría que en verdad le importa mucho. Pase lo que pase, sigue queriendo que se le declare. Terminando el festival, el consejo vuelve a la normalidad.
Sin embargo, el suceso dejó sus cicatrices. Shirogane no sabe cuál es su relación actual. ¿Acaso ya pueden considerarse novios? Su temor cae en que Shinomiya lo mirara como un necesitado de afecto femenino, tras no saber medir su distancia e ilusionarse por solo un beso. Para no precipitarse a los hechos, quiere hablar del tema con Kaguya, pase lo que pase. El problema es que cuando Shinomiya llegó al salón del consejo, entró en su versión Kaguyita, y su intelecto bajó tanto como si fuera una niña pequeña. En esa versión de Kaguya es imposible mantener una conversación seria. La personalidad de Shinomiya cambia cada día según su estado mental. Es muy complicado que aparezca Kaguyita. Necesita un 60% de felicidad, 40% de escapismo y falta de sueño. El día del festival se cumplieron todas las condiciones tras el beso adulto, pues había recibido información fraudulenta en cuanto a los besos antes de dar alguno. Por consecuencia, terminó dándole un beso de lengua demasiado profundo a Shirogane, y cuando Hayasaka y Kashiwagi le explicaron que ese tipo de besos solo se dan segundos antes de meter el camarón a la olla, quedó más que apenada al pensar que Shirogane podría considerarla una sucubo lujuriosa. Eso provocó que no pudiera dormir bien por la noche, y a una versión rara descendió ella. Todos en el consejo adoraban esta personalidad de Kaguya, ya que es más linda y tierna de lo normal, aunque en realidad esta imagen es una versión super deforme, ya que así es como la ven ellos. Shirogane de igual manera rebajó su intelecto a propósito para intentar comunicarse con ella y hablar sobre aquella noche ultra romántica. Lograron mantener una conversación, pero completamente vacía, provocando que Ino los viera como raritos tras mirarlos actuar como niños pequeños a su edad. El único con buena suerte es Ishigami, ya que Tsubame lo invitó a ir a su casa en Nochebuena, pero no para hacer cosas perversas, más bien para hacer una fiesta navideña con los miembros del club de animadores, y de la misma manera también invitaron a Ino. Gracias a esto, Ishigami pudo rechazar la invitación de Fujiwara para asistir a la fiesta navideña del consejo, ya que esta se burlaba de Ishigami al creer que se la pasaría solo esa noche. Saber que él se estaba volviendo popular la dejó en shock. Por otro lado, Kaguya también está teniendo su batalla interna. Una parte de ella creía que haberse besado con Shirogane ya los hacía novios, más otra le hacía creer que si un beso los hace parejas, las cariñosas serían novias de todos. Ante el problema del futuro de su relación, se sumaba la promesa de estudiar en el extranjero con Shirogane. Todo ese caos interno ocasionó que la personalidad fría de Kaguya tomara las riendas del asunto. Todos nosotros actuamos de una forma u otra según con quién tratamos, pero en el caso de Shinomiya, ella ha creado personalidades tan firmes que pareciera que es otra persona. Como tuvo una educación demasiado estricta, creó estas máscaras para protegerse de diferentes adversidades. El cambio tan repentino se le hizo demasiado raro a Shirogane, pues Kaguya lo ignoraba cuando lo creía necesario y hasta lo trataba como un ser inferior por no entender las indirectas que le hacía para que se tomaran de las manos o se besaran de nuevo. En pocas palabras, Kaguya daba todo de sí para que actuaran como una pareja normal, pero era demasiado fría y no dejaba que le pisen su orgullo. Kaguya de hielo es una de las muchas caras de Kaguya Shinomiya. Es a la vez la precaución frente a los demás y el corazón de una enamorada cobarde. Shirogane trató de interpretar todas las indirectas de Shinomiya, pues al pedirle un consejo amoroso a Maki, esta le dijo que lo más probable es que la chica quiere estar con él y hacer cosas de pareja, pero oculta sus sentimientos para no humillarse a ella misma. Shirogane se esforzó tanto en corresponder las indirectas que hasta le compartió de sus salchipulpos y estuvo a punto de besarla. Sin embargo, se desmayó antes de lograrlo. Rápidamente fue hospitalizado y Kaguya se sentía triste porque siempre lastima a las personas cuando es ella misma. En su familia le enseñaron a utilizar, manipular y desechar a las personas si es necesario. La educaron para no mostrar ira ni tristeza abiertamente. Como era de buena familia, todas querían acercársele, mas cuando veían su personalidad, huían llorando. Por este motivo siempre andaba en solitario y se alejaba de las personas para no herir a nadie. Y aún así, se enamoró por primera vez en la vida. Quería acercarse a alguien. Muy en el fondo, desea que Shirogane se enamore de la Kaguya difícil y nada adorable. Si se enamora de todas las personalidades que ha conocido de ella,
Kaguya significaría que realmente la ama a ella y no solo a una de sus máscaras. Eso la haría morir de felicidad. Sin embargo, sigue sintiendo un dolor en el pecho por la tristeza que le produce lastimar a su amado. El médico diagnosticó a Shirogane confirmando que está enfermo de amor, falta de sueño por pensar en su amada, un desmayo tras enfrentarse a un beso, aunque hoy en día se usa más la palabra crush. Según el médico, eso solo se puede solucionar desahogándose y llevando todo con calma. Mas Shirogane le confesó que si no se esfuerza, no vale nada, pues cuando era muy pequeño, por petición de su madre, presentó varios exámenes para ingresar a la primaria, pero en ninguno le fue bien. Siempre sintió en sus huesos cómo su madre perdía el interés en él por no destacar. Incluso después de que su madre se fuera, seguía estudiando mucho, esperando que algún día vuelva por él. En ningún sitio lo aceptan por quien es. Fingir fue lo único que le funcionó para ser exitoso en todos los aspectos. Shinomiya besó al Miyuki Shirogane que se esfuerza al máximo, al Miyuki que siempre está fingiendo. Teme mostrarle sus debilidades a Kaguya y quién es realmente. Al volver a casa, se enteró que preocupó a Shinomiya y le envió un mensaje a Hayasaka para saber cómo se encuentra. Fue ahí donde a Hayasaka se le ocurrió una brillante idea: hacer como que ella actuaba de Shirogane y Kaguya para que ellos practiquen confesarse sus sentimientos sin que los nervios e inseguridades se los impida. Pero en realidad, todo lo que decía Shirogane, Hayasaka se lo interpretaba a Kaguya, y lo que decía Kaguya se lo escribía a Shirogane, por lo que estaban confesándose sus sentimientos casi directamente sin que se dieran cuenta. Llegó la noche buena. Shirogane planeaba tener una noche glamurosa y aclarar las cosas con Kaguya, pero en su lugar terminaron teniendo una fiesta rara en donde Fujiwara combinaba la Navidad con tradiciones japonesas de Año Nuevo. Todos celebraban la Navidad de manera diferente. En el caso de los chicos del consejo, disfrutaban de su intercambio de regalos. Al finalizar la dinámica, Kaguya trata de sincerarse dándole un regalo personal a Shirogane esperando el suyo. Él también le había comprado uno, pero no era lo suficientemente perfecto, por lo que termina huyendo con el regalo para no decepcionarla. Shinomiya lo sigue a toda costa. Si el regalo representa el lado de Shirogane que no quiere mostrarle, quiere verlo para saber cómo es realmente. Al lograr quitarle el regalo, en él solo había un juguete. Al elegir un buen regalo, Shirogane entró en pánico al no saber qué comprarle, por lo que optó por elegir el juguete de alta calidad. De esta manera lograron sincerarse, ya que Kaguya le confiesa que lo único que desea es un romance donde no se oculte nada y puedan ser ellos mismos. Shirogane, por su parte, no quiere demostrar su debilidad para no decepcionar a su amada. Darlo todo de sí era la prueba de su amor para la otra persona, pero lograron comprender que es bueno darse un descanso de vez en cuando por tanto esfuerzo. Esta vez Shirogane tomó la iniciativa dándole un beso a Kaguya, al igual que ya se tomaban de la mano. Ahí comprendió que no necesitaba crear un escenario perfecto todo el tiempo para crear esos momentos románticos, porque el primer beso nunca se acaba. Días después tuvieron su primera cita y Kaguya le pidió a Shirogane que fueran pareja, a lo que él aceptó. Enamorarse, declararse y emparejarse. Todos dicen que es algo hermoso, pero se equivocan. La dicha del amor se rompe cuando lo consigues. Cuando los sentimientos llegan a cierta altura, solo pueden caer. Así es el amor. El amor no deja ganadores ni perdedores. Nunca sabrás si es tu media naranja. Tal vez el amor eterno no exista, pero es posible que el amor verdadero exista. Solo debes de pensar y explicarte. Solo aquellos que continúan pensando serán los primeros en conseguirlo. Yo soy el Doctor y tú eres sexy.